Y Dios nos ha permitido ahora estar acá. Y creo que es el tiempo maravilloso y glorioso que hace 20 años estamos acá. Trajimos lógicamente el ministerio apostólico, de seguro ya ha de haber habido de alguna manera tal vez, pero en ese entonces no se oía mucho acerca de los apóstoles o profetas, pero nosotros lo hicimos para la gloria del Señor. Predicamos ese evangelio porque es el evangelio que plasmó Cristo en el principio. Es el evangelio que Él quiso que los primeros protones, ¿verdad? Protón significa primero. Y Dios llamó apóstoles en su ministerio. El ministerio arrancó con apóstoles, ¿verdad? Y terminará con una oleada de apóstoles y profetas también, que tengan, o maestros, pastores y evangelistas, que tengan mentalidad apostólica. Porque el deseo de Cristo es que tengamos mentalidad apostólica. No necesariamente tenemos que cambiar nuestro ministerio, porque eso tal vez deshonraría a Dios. Muchas veces hay pastores, evangelistas y maestros y profetas también buenos del Señor, que Dios los llamó a ese ministerio. Y deberían de ser cuidadosos en cambiar. ¿Por qué? Porque a veces si nosotros cambiamos lo que Él nos ha llamado, a veces podemos deshonrar a Dios, y debemos de tener cuidado nosotros de eso. Si eres un buen maestro, sé un buen maestro. Si eres un buen pastor, también. Si eres un buen evangelista, también. Con unción apostólica y profética. Con mente de reino. Con mente y con espíritu apostólico. Y Dios en este tiempo nos está uniendo, y de seguro eso es lo que Él quiere. Que las diferentes unciones puedan trabajar juntas. Porque todos los que estamos acá tenemos diferente unción. Uno de una manera, otro de otra manera, otro de otra manera. Pero todos en sí pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo bueno. Que todas las unciones puedan trabajar para el bienestar de la iglesia de Cristo. Porque nosotros somos los que realmente traemos el bienestar para ella. Amén. Bueno, eso nada más por ahora, ¿verdad? Porque el tiempo se está yendo. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Joel. Quiero compartirle a usted en este día los tiempos de la restitución ministerial y los tiempos de la restitución de Dios para nuestra vida. Porque es alentador saber que estamos en los tiempos de la restitución de Dios, porque en la temática de Dios, las glorias postreras en la vida de su iglesia y en la vida de sus hijos es mayor que la primera. Usted sabe que en la temática de Dios siempre ha sido así. Entonces, por la misericordia de Dios, Él va a restituir toda clase de bendición. Toda clase de bendición, y escuche muy bien, toda clase de bendición que Él mismo permitió que se apartara de nosotros. Por dos causas. Primero, por el pecado, que a veces pudo haber alcanzado. En otros, por permisión de Dios, para llevarnos a otro nivel. Porque Dios quería llevarnos a otro nivel. A veces Dios permite situaciones en el ámbito ministerial, porque Él quiere bajar a veces, como decimos en lo común, bajar el orgullo, por decir así. Para que podamos el día de mañana entender a otros. Aparte, para cumplir la palabra, porque dice la Biblia de que el ministro debe de ser sufrido. Si el ministro es sufrido, innegablemente va a poder ayudar a otros. Pero es tremendo, porque yo le traigo una palabra profética que usted va a salir, hermano, quizás renovado en otro ángulo. Porque le voy a dar quizás más información de lo que usted ya sabe. Aquí tenemos hombres de Dios maravillosos. Pero dice Joel, vamos a ir a Joel capítulo 2. Quiero que leamos esta porción tremenda que dice acá. Joel capítulo 2, versículo 25 al 26. Entonces dice: yo os restituiré los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón
y la oruga, y escuche bien, mi gran ejército, ¿oyó bien? Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Oyó bien? Versículo 25, tendréis mucho que comer y os saciaréis. Y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. ¿Oyó? Wow, esta es una gran noticia. La Biblia, lenguaje actual, Reina Valera actualizada dice, para darle más información: yo os restituiré los años que comieron la langosta, el pulgón y el saltón, los que yo envié contra vosotros. Wow. Quiere decir que a veces Dios va a enviar, hermano querido, algo quizás negativo, como para que nosotros, hermano, entendamos otras cosas que no hemos entendido en el ministerio en el cual Él nos ha llamado. Ahora, ¿qué significa restitución? Restitución viene del hebreo salam, significa reembolsar. Significa remunerar, significa recompensar, significa premiar, significa devolver por completo, implica reparación del daño o la herida. Mire qué tremendo todo eso. Imagínense todo lo que significa esa palabra, que puede ser aplicada en todos los sentidos hacia nuestra vida ministerial. Imagínense todo lo que el Señor va a hacer en el último tiempo en nuestra vida, porque aunque haya un movimiento, aunque haya algo maravilloso que se está gestando dentro de los ministerios, sabemos nosotros, hermano querido, que hay cosas que necesitamos que se restituyan. Hay cosas que necesitamos nosotros que vuelvan otra vuelta, para que de esa manera le demos más empuje a lo que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. Lo más tremendo es que el versículo 26 dice, en la Reina Valera actualizada, comeréis, escuchen por favor, comeréis hasta saciaros. ¿Oyó? Esto quiere decir que cuando Dios restituye, no solo te devuelve lo que has perdido, sino que te devuelve mucho más. ¿Oyó eso? No solo lo que perdiste es aquello que quizás pensaste que no iba a regresar, sino que ahora Él te va a dar para que te sacíes. Es decir, una unción fresca, algo extraordinario, algo sobrenatural, algo poderoso que Él mismo ha tenido preparado en esta restitución. Por eso se dice que Job dice que el Señor quitó su aflicción y aumentó. Restituyó el doble de lo que le habían quitado. Quiere decir que viene una restitución en todo ámbito. Viene una restitución maravillosa en todo sentido. Eso sí, hermano, y esto quiero que captemos nosotros, porque nosotros como ministros también vamos a necesitar esto de tanto en tanto. Esto, para que toda la restitución suceda en nuestra vida, tiene que haber un verdadero arrepentimiento en nosotros. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay restitución. Mire, el verdadero arrepentimiento nos va a permitir recuperar todas aquellas cosas valiosas que hemos perdido. Hacerse cristiano es una sola vez, pero convertirse, uno puede convertirse muchas veces. Por eso que dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Quiere decir que hay momentos en donde nosotros subimos de niveles, en donde Dios va, hermano, a abordarnos a nosotros, porque quizás en nuestra mocedad del ministerio se cometieron muchos errores, pero bendita sea la misericordia que tenemos un Dios de restitución. Tenemos un Dios que te hace el segundo llamado para que tú puedas atenderlo. ¿Recuerda usted a Pedro?
El apóstol Pedro, un hombre que blasfemó contra nuestro Señor Jesucristo, un hombre que maldijo en frente de todas las personas a nuestro Señor, un apóstol tremendo del Señor que huyó, hermano querido, y Dios lo abordó. Como ha abordado a muchos de los que estamos acá. Dios te aborda porque Dios, hermano, te hace un segundo llamado a tu ministerio. El Señor llega al principio y ve a Pedro pescando y le dice: Pedro, sígueme. Ahí le dio el primer llamado, pero luego el Señor tenía que modular a Pedro, tenía que madurar a Pedro, tenía que, hermano, hacer de él un instrumento extraordinario. Sin embargo, vemos las caídas totales de Pedro, hermano querido, pero cuando él resucita, y eso es tremendo, cuando él resucita, le dice a las mujeres exclusivamente, porque él sabía que Pedro, el ministerio de Pedro estaba tirado, destruido. Le dijo: mira, dile también a Pedro que he resucitado de entre los muertos. Note que no le dijo a todos los demás, sino a Pedro, porque Pedro estaba hundido, porque había caído en pecado, porque había blasfemado. Sin embargo, Dios tenía un plan, Dios tenía un diseño para este hombre, como para muchos de los que estamos acá, para que de esa manera podamos, hermano, venir a hacer la obra que Dios quiere que hagamos y terminemos aquí en la tierra. Lo tremendo es que cuando, hermano, se le aparece en la resurrección a Pedro, se acuerda en el último capítulo de Juan y le dice: Pedro, ¿me quieres? Porque en las mejores versiones es ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Y le dice: tú sabes que te quiero. Pedro, por segunda vez: ¿me quieres? Tú sabes que te quiero. Y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, y se sincera, que eso es lo que quiere Dios en esta restitución que viene ministerial para, hermano, que el reino de Dios pueda fluir de una manera más maravillosa. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes, se lo voy a parafrasear para que lo entendamos, tú sabes que yo nunca te he amado, que yo siempre te he querido, pero de hoy en adelante, si tú me restituyes, de hoy en adelante quiero amarte, Señor. De hoy en adelante quiero amarte. Y entonces le dice el Señor, ahí está el segundo llamado: Pedro, sígueme. Wow. Y eso es lo que a veces las instituciones, los conglomerados pastorales no han entendido, porque no entienden la restitución de Dios. Y la restitución de Dios es poderosa en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿cómo se sabe si hay un verdadero arrepentimiento? Yo creo que el único que lo sabe es uno mismo. ¿Por qué? Porque uno sabe si ha cambiado lo negativo por lo positivo y lo malo por lo bueno. Porque hay cosas malas. En otras palabras, hermano, uno sabe si su mente ha tenido una transformación. ¿Por qué? Porque arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de parecer. Y si nosotros estamos, hermano, en este nuevo mover de Dios, necesitamos regularnos en todo el sentido de la palabra. Uno de una manera, otro de otra manera, pero todos necesitamos algo. Por eso estamos acá, porque estamos necesitados, porque nosotros le ayudamos a otros, pero también nosotros necesitamos ser ayudados. Porque la palabra del Señor es clara. Y esto es lo que el Señor anhela y desea. Y a mí me impacta el versículo 13, 12 y 13 de este capítulo de Joel, porque es un capítulo impresionante. Dice el Biblia lenguaje actual, se lo voy a leer para poderle amplificar, porque esa Biblia lo que hace es amplificar el concepto. Dice: nuestro Dios nos dice: arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren y ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Qué bueno, hermano. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlo. Wow, oiga eso, hermano.
Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlo. ¿Notó esto? Esto es impactante. ¿Por qué? Porque como siervos, hermano de Dios, necesitamos de su perdón cada día, porque así es como se manifiesta la restitución. Para poder dar un mensaje sano, sabio, para poder dar un mensaje íntegro hacia aquellos que ministramos. Mire, eso le pasó a Manasés, y yo quiero que esto lo lea usted, porque sé que lo ha leído innegablemente, porque ha leído la Biblia. Estoy entre héroes. Aquí hay héroes. Usted es un héroe, no cualquiera. El que no sabe realmente qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que soportamos con los rebeldes, con los insujetos, con los que hablan de uno, con los que se rebelan, un montón de locos que a veces aparecen, que tenemos que ministrarlos, hermano. Pero yo quiero que usted vea a este rey, porque Dios nos está llamando en este tiempo a que regulemos nuestra vida en todos los sentidos. Y a veces, como le dije yo, la restitución es poderosa, porque hay un rey Manasés. Este rey Manasés, de la línea de David, hizo lo malo de verdad, hermano, contra el Señor. ¿Por qué? Porque fornicó y adulteró, no físicamente, espiritualmente, que es más grave. Hasta, hermano, llegar a ser asqueroso ante la presencia del Dios del cielo. Cuando usted lee Segunda de Crónicas 33, se va a quedar impactado, aunque creo que ya lo ha leído. Pero yo le voy a leer solo unos versículos nada más, para que vea hasta dónde el poder de la restitución de Dios es extraordinaria. Y hasta dónde un hombre puede caer y Dios puede restituirlo. Que las asambleas, hermano, de pastores, o hermano, los centros de hermano religiosos no hacen. Usted sabe que la iglesia está calificada como el ejército más desalmado que hay, porque no levanta sus heridos. Y nosotros estamos aquí, hermano, con con el fin de levantar a todo aquel que ha sido llamado al ejército, porque es parte del ejército de Dios, hermano querido. Y nosotros venimos para restituir, no, hermano querido, lo que Dios ya ha dado, sino hablar de lo que Dios, hermano, dice en su palabra. Pero note usted, en Segunda Crónicas dice, quiero que vaya usted conmigo al capítulo 33 si tiene, si no, escúcheme para que lo vea. Dice que ahí en el versículo 3 dice, porque reedificó, está hablando de Manasés, oiga, los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Oiga eso, versículo 6. Ahí después lo lee en su casa. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom, y practicó la hechicería. Óiganlo bien. Usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole. Oiga esto, por favor. Mire qué tremendo. Versículo 7. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a sus hijos y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Oiga esto, versículo, hermano, 16. Perdón, versículo 10 y 11. Oiga esto, por favor. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Wow. Por eso el Señor, y aquí viene, mire, esto es tremendo. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. ¿Oyó eso, por favor? Allí hizo Dios
que perdiera todo. Dios permitió que este rey, nosotros somos un reino de sacerdotes, hizo que perdiera todo. Quiere decir que hay momentos que ha pasado que ministros tremendos del Señor han perdido todo. Lo impresionante es que dice, y a mí esto es lo que me impactó, dice el versículo 12 y 13, oiga, cuando estaba en angustia. Estamos hablando de un rey de Dios. Y cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Oiga esto, y cuando oró a él, y esto es impactante, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces, y esta palabra es tremenda, entonces Manasés supo que el Señor era Dios. No sabía que el Señor era Dios. Había sido llamado y no sabía que el Señor era Dios. Quiere decir que hay momentos que no sabemos quién es Dios. Lo impresionante, y esto es tremendo porque esto es lo que debemos de hacer nosotros y traer a nuestras congregaciones y a nosotros mismos también, hermano querido, lo que dice el versículo 16, dice, y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud. Ojalá hoy nos demos cuenta que Dios nos está hablando y recapacitemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere restituir aquellas cosas que hemos perdido, aquellas cosas que Él mismo apartó o que el pecado apartaron. Mire, yo no sé qué es lo que ha perdido, pero sería bueno que hoy hiciera una ofrenda de paz o de gratitud por todos los agravios que ha hecho al Espíritu Santo. Porque de seguro muchos de nosotros, cuando Dios me habló a mí a esta palabra, y se la compartí en el nivel quizás congregacional, Dios me hablaba y me decía, quiero que me des una ofrenda de paz y de gratitud y que le digas al pueblo que lo haga conforme a lo que ha sido bendecido. Y nosotros a veces no hemos hecho ofrendas de paz y de gratitud para nuestro Dios, porque siempre ha sido así en Dios. Siempre que había una palabra profética de parte de Dios, se hacía eso. Y nosotros debemos de hacerlo en la vida. Quizás, hermano, no como Manasés hemos pecado, pero sí a veces con nuestras actitudes negativas, con nuestros rechazos o con su falta de servicio verdadero, o quizás hasta hemos pecado de cualquier tipo y a veces no hemos tenido la actitud. Lo bueno es que el arrepentimiento trae restitución, trae bendición. Por eso dice el versículo 23 de Joel 2 a la mitad. Y me impacta esto en la Biblia, el lenguaje actual, porque dice, como prueba de su perdón, hará que llueva en primavera, así como llueve en invierno. Esto quiere decir que su bendición será estable, no variará. Y Dios desea que nosotros como ministros, como apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores tengamos una estabilidad espiritual para luego llevarnos a una estabilidad económica, para que no seamos una vergüenza para el evangelio, sino que podamos suplir necesidades, para que de esa manera Dios se glorifique. ¿Por qué? Porque en la restitución nos va a seguir todo lo que, hermano querido, pertenece a lo material. Que de hecho, cuando hacemos las cosas, Dios lo hace por su misericordia. Aparte, sigue el versículo 24 en esta versión, dice, así habrá una buena cosecha y tendremos gran abundancia de trigo. Oiga esto, oiga lo que viene para la restitución. Vendrá abundancia de trigo, vino y aceite.
Espiritualmente podemos decir que habrá palabra fresca, trigo. Habrá gozo, vino, hermano. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando uno está estable, entonces el gozo sobrepasa todo entendimiento para la gloria y la honra del Dios del cielo. Y dice que habrá aceite, habrá una unción de poder para obrar milagros. Para que los dones de sanidad, hermano, se manifiesten. Oiga, los dones de sanidad, esto es algo muy importante que debemos de entender. Cuando dice los dones de sanidad, no significa que el don de sanidad solo obra en el cuerpo. No, los dones de sanidad está implicando de que cada uno de nosotros, como ministros, como apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, hermano, vamos a sanar vidas a través de la palabra, a través del consejo, a través, hermano, de la administración. Porque es dones de sanidad, no es específicamente para el cuerpo. Estamos aquí sanando el alma, sanando el espíritu, sanando cosas, porque el don de sanidad está operando. No necesariamente opera solo en el cuerpo, que lógicamente opera, pero la mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta que ese don se manifiesta cuando levantas a alguien, cuando oras por alguien, cuando le das una palabra certera a alguien, y ese se levanta para la gloria de Dios. Y eso es maravilloso. Y así el don de milagros también. Entonces el camino de la restitución es poderosa. Y este es el tiempo para que nadie, si es ministro de Dios, se quede en el polvo o viviendo igual. No podemos salir nosotros ahora iguales. Tenemos que salir con otra perspectiva, quizás añadiendo un poquito de lo que usted ya sabe. Por eso, hermano, hoy vamos a orar y pedirle a Dios que nos perdone, porque siempre hay algo que necesitamos de su perdón. También vamos a orar y pedirle a Dios que restituya sus promesas. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que nos pertenecen, como lo hizo con Josué y Caleb frente a Canaán. José y Caleb frente a Canaán fueron siervos determinados, siervos que vivieron sequedades en el desierto, pero que nunca dejaron de esperar la promesa de Dios. Y hoy, hermano querido, Dios te dice a ti como me dice a mí, que las promesas de Él son sí siempre, y están ahí presentes, porque estás frente a Canaán, estás frente, hermano, a muchas cosas que quizás no has vivido, pero que de hoy en adelante vas a empezar a vivir. Es cierto que has vivido cosas maravillosas y gloriosas, pero en la temática de Dios, la gloria postrera es mayor que la primera. Todavía no hemos vivido nada de lo que Dios tiene preparado para ti y para mí como ministros, como siervos. Claro que sí. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque usted sabe que nosotros podemos, hermano, abortar lo que Dios nos está hablando, o podemos tomarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque el primer Adán lo perdió todo, pero el segundo Adán, Cristo, lo rescató todo para restituírselo a la iglesia, para restituirlo a los ministros. Mire, en Cristo se restituyó. ¿Sabe qué se restituyó en Cristo? Cuando Él vino, se restituyó el gobierno, se restituyó la autoridad, se restituyó el señorío, la victoria, la sanidad, la abundancia, la paz interior, para que no sientas culpa. Cuando eres sanado interiormente a través de la restitución, ya no sientes culpa de lo que el enemigo te robó en su momento. Sí, ahora tú ya no serás el mismo dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio es como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento. ¿Por qué? Porque Dios, cuando restituye, nos pasa a otro nivel. Como a Pedro, desde que Pedro fue perdonado ahí, jamás volvió a ser el mismo. Ahora sí murió por él. Por eso, hermano, dice Joel 2, que Dios restituirá lo que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Aparte dice el versículo 26, y esto es tremendo. Dice el versículo 26 que nunca será avergonzado mi pueblo. Nunca serás avergonzado. Nunca que venga cualquier acusador aquí. Dice que nunca más será avergonzado
avergonzado mi pueblo que se ha arrepentido y que quizás ha fallado, que quizás ha caído, pero que ahora en el nombre poderoso de Jesucristo te levanta en su restitución. Y eso es lo que está diciendo acá. También, hermanos, se estará cumpliendo en su totalidad el versículo 28 que en Hechos 2 comenzó. Porque Joel habla ahí, hermano, y dice que en los últimos tiempos, y a mí me impacta porque dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 17 al 18, que debemos de saberlo de memoria, porque ese versículo es uno de los versículos que hoy está en el mero auge, que hoy proféticamente se está cumpliendo, porque dice, y Dios dice que, oiga esto por favor, que hermano, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún ahí viene la restauración y la restitución, y aún versículo 18, sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Quiere decir que una unción profética y apostólica está predestinada para el último tiempo. Porque así como empezó la iglesia, así va a terminar la iglesia. Así como los primeros apóstoles y los profetas y todos los ministros abrieron el libro de los Hechos, nosotros lo vamos a cerrar para la gloria y la honra de su nombre. Porque el libro de los Hechos no se ha cerrado, está abierto y Dios sigue glorificándose. Aleluya. Dios sigue glorificándose en medio de aquellos que le amamos. Mire, hermano, esto quiere decir entonces que viene un nuevo tiempo para la iglesia a través de la restitución. Recuerde, por Cristo somos dueños de las promesas, nos pertenecen. Por eso, hermano, el rema del Espíritu Santo es tremendo ahí en esos versículos que le dije. Incluso lo que se consideraba perdido, Dios lo va a restituir. Lo que considerabas que no iba a funcionar, decís, Dios, hay momentos, y aquí ya vemos pastores y apóstoles, profetas y maestros. Hay momentos que es como que el diablo te ha dicho, no hombre, esto no va a suceder, no hombre, esto no, verdaderamente no se va a poder. Esa es una mentira del diablo, sí se va a poder, hermano. Hay momentos de tristeza, hay momentos de soledad a veces, pero no te preocupes, porque aquí está la restitución de Dios. Aquí está escrita en la palabra. Es decir, no vamos a llorar más lo que el enemigo se robó. Eso sí, hay que entender el llamado del Señor de Joel. Arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos, dice Juan, Hechos 3:19, para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Esa palabra es tremendo. Vienen tiempos de refrigerio. ¿Qué es eso? Tiempos de refrigerio nos habla de momentos maravillosos de consuelo y alegría en el futuro. ¿Te acuerdas de esos momentos de refrigerio que tuviste en tus momentos primarios? Cuando éramos jóvenes, yo salí desde los 19 años a Sudamérica y a Centroamérica. Y recuerdo que era impresionante, hermano, ese apogeo que nunca debe de quitarse en uno, de ir a una montaña, de ir por este lado, de ir por el otro lado, predicar aquí, predicar allá, y donde le decían a uno, deja todo, aquí dejamos todo, porque esa era la temática de dejar todo. Y ahí iba uno para el otro lado. No importaba si iba a un rincón, si iba a una ciudad hóspita, si iba donde sea, uno estaba ahí porque sabía que eran momentos maravillosos, hermano. Y momentos de grandes victorias. Pues todo eso va a suceder de nuevo. Lo que no tenías o lo que siempre quisiste tener se va a venir ahora. Sí, porque Dios aquí está diciendo, recuerde, esto es impresionante. Lo triste es que si no hay restitución de bendición, escucha, esto es muy importante, se comprometen muchas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ha pasado que cuando vienen los problemas económicos, se comprometen los sentimientos, se compromete el amor, la integridad, la familia. El ejemplo, la mujer de Job, de Job. Cuando vio que a su marido le faltaba el dinero y la salud, dice una versión, maldice a Dios y muérete. Mire qué mujercita, tenga cuidado con quien se casa ahora, hermano. Aquí no hay, gracias a Dios. Le dice así, hermano.
Ya cuando vio que le faltaba, porque se había roto el DVD, se le había roto todo lo que le traía beneficio. Hermano, esta mujer perdió lo más preciado. Lo más preciado es que perdió la fe. Y así hay muchos. Pero usted y yo no somos de esos. Nosotros vamos a lograr que la fe sea robusta. Y como los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que la fe se aumenta. Lo más impresionante es que a la fe no se le prueba si no viene la prueba. Quiere decir que a nosotros nos han probado para ver si tenemos fe. Bueno, este día vamos a pedir que se restituya esa fe también. ¿Por qué? Porque es más preciada que el oro. Esto quiere decir que si la fe se restituye, nos volvemos ricos en Dios y habrá la posibilidad de levantarse de cualquier situación. Si la fe se restituye, habrá la oportunidad de levantarse de cualquier situación. Pero no hablo de la fe de las otras clases de fe, que son 4. No hablo de la clase de fe de Dios. No hablo de la clase de fe natural, de la clase de fe como don, de la clase de fe como fruto, de la clase de fe natural del hombre. No, hablo de la clase de fe de Dios, porque la Biblia dice que hay una clase de fe de Dios, que es aquella que Él mira las cosas que no son como que ya están. Nosotros vamos a salir de aquí viendo las cosas hechas aunque no estén en lo visible. Porque esa fue la fe de Abraham, nuestro padre. Y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, si la fe se restituye, vamos a ver esas cosas. En otras palabras, aunque hayan pasado años, escuche esto por favor, en un solo día Dios puede obrar. Y va a obrar como la mujer del flujo de sangre. 12 años de sufrimiento, pero un día como este tocó la misericordia de Dios. 12 años de sufrimiento, hermano. A esta mujer había perdido todo su dinero con doctores. Hay que tener dinero para pagarle a doctores 12 años. Lo más grande es que estando en quiebra, en aflicción, oyó del Dios de la restitución y se fue a humillar con un espíritu quebrantado. De repente ocurrió su milagro. Esto quiere decir que viene un día en que todo va a cambiar, en que todo se va a restituir con creces, porque te vas a saciar. Y si ya estás saciado, te va a dar más para que ayudes a la obra de Dios, para que ayudes a los ministerios, para que ayudes a aquellos que están caídos, para que levantes y restituyas, hermano, a otro y que conozcan la restitución de Dios. Por eso, hermano, pongámonos firmes y pongamos la confianza en Jesús más que en el dinero, porque el dinero solo va a ser un medio nada más, pero la confianza en Jesús va a ser poderosa. Y de seguro, si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás, lo que necesitamos para saciarlo, Él nos va a traer y nos va a dar. ¿Por qué? Porque ya lo está haciendo, aleluya. Y lo hace con sus ministros. Porque hemos sido llamados a ser reyes. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque con la fe no se toca al hombre, sino a Jesús, como lo tocó esta mujer. Entonces, estamos en el tiempo de la restitución para todo aquel que se acerca a Jesús con arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para revertir. Incluso, mire, vamos a revertir, ¿sabe qué? Lo que el enemigo se robó. Porque eso es lo que está pasando acá. Porque recuerde que Satanás es astuto. Sabemos que Dios nos abordó y Él quitó ciertas cosas. Otras cosas las quitó el pecado. Dios permitió que por el pecado. Pero cuando el enemigo sabe que está debilitado, entonces viene y opera y hace una doble, hermano querido, pérdida en nuestra vida. Por eso dice Juan, famoso, que ya lo conocemos de memoria, ¿verdad? Que dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, ¿verdad? Ahí lo lee en Juan 10:10. El enemigo vino a robar, ¿qué?
El enemigo ha robado, hermano, herencias, ha robado riquezas, bienes, comida, estabilidad, abundancia en muchos ministerios. Sí, también ha matado. ¿Qué ha matado? En algunos las ganas de vivir y se perdieron. Porque hay algunos que se suicidaron porque no aguantaron la presión o murieron en un púlpito con un ataque cardíaco porque no tenían la paz interior total. Porque llevar la obra de Dios es algo tremendo y no se lo tengo que contar yo, usted lo sabe. Usted sabe que a veces es tremendo llevar la obra de Dios y estar soportando al carnal, al pendenciero, al lobo, al rebelde, al insujeto. Hermano, porque no lo puede echar uno. Qué bueno sería echarlo, pero no lo puede echar uno. Y a todos. Entonces, ¿por qué no los podemos echar? Porque ¿a dónde van a ir para ser restaurados? ¿A dónde va a ir aquel hermano que cayó, aquel que se perdió, aquel que está destruido? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde quiere que vaya aquel ministro, hermano, que por casualidad el enemigo, hermano, lo estorbó porque le quitó todo aquello? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde quiere que vaya? ¿A dónde quiere, hermano, que se restaure? Tiene que restaurarse en un lugar donde adoramos, donde bendecimos, donde exaltamos, donde expresamos la gloria a Dios. Ahí va a tener que llegar. ¿Y a dónde quiere que vaya? ¿A dónde quiere que se restaure? ¿A dónde quiere que se levante? Porque Dios es un Dios de restitución. Te llama y si, hermano, perdiste toda la herencia como el pródigo, porque esa parábola tiene diferentes dimensiones de conocimiento. Si nosotros vemos al pródigo, derrochó todo. Pero cuando vino arrepentido y volvió, ¿a dónde? A su casa. ¿Y qué pasó en su casa? El Padre de los padres, hermano querido, le restituyó todo. Hermano, aquel venía y decía: yo de verdad, yo quiero lavar los platos porque hice pedazos todo el ministerio. Pero el Señor dijo: no, tú eres de los que yo he llamado. Tú eres de los que yo voy a usar en el último tiempo. No importa lo que los hombres digan, no importa lo que los pastores digan, no importa lo que los apóstoles digan, no importa quién quiera decir, yo te restituyo. Pónganle anillo, reconcílienlo conmigo, hagan una fiesta y maten el becerro más gordo. Y aparece aquel otro que nunca se había ido de la casa. Ahora viene este sinvergüenza a quitarte el dinero. Viene, es capaz que a robarte viene y después se va. No, en la restitución de Dios ya no sucede así, porque cuando Él te ha perdonado, el que ha sido perdonado como aquella prostituta, ama más. Si tú sientes que Dios te ha perdonado mucho, entonces vas a amar mucho al Dios del cielo. Aleluya. Pero si tú no sientes que te ha perdonado, no vas a ser tan fiel. Pero se lo aseguro que el pródigo jamás, porque él estaba esperando un garrotazo. Y hoy es que eso es lo que hace la gente, garrotearlo. No, abrácelo y dígale: ahora empezó la gloria para tu vida, varón. Ahora empezó lo bueno. Y ahora va a empezar lo bueno para muchos ministerios que nosotros vamos a ayudar para la gloria de su nombre. Amén. También el enemigo entonces ha matado a algunos las ganas de vivir y se perdieron, a otros las ganas de trabajar, a otros las ganas de servir, de consagrarse, de dar al Señor, de levantarse de su condición. También el enemigo ha destruido. ¿Qué ha destruido? El altar. Ya no hay sacrificio de alabanza y de adoración. Ha destruido los valores morales y proyectos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido llevados a eso? Y ahora Dios ha venido con su amor y su misericordia, porque nosotros necesitamos ser ministrados. Y eso es la temática de esta mesa apostólica: el ser ministrados los unos a los otros, porque lo necesitamos. Porque nosotros somos los que ministramos siempre, pero nunca nos dejamos ministrar cuando lo necesitamos. Necesitamos ser ministrados para poder, así de esa manera, hermano, confortarnos los unos a los otros. También ha arruinado el enemigo, hermano, la amistad con tu hermano, con la familia y con tus sueños. Lo bueno es que hoy declaramos que todo eso se va a restituir y va a empezar una restitución, porque Cristo vino para que tuviéramos ¿qué?
vida y vida en abundancia. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque hay ministerios que solo tienen vida y están secos. No tienen vida abundante, pero Dios no quiere que solo tengas vida, quiere que tengas vida y vida en abundancia, para que de esa manera podamos darle vida a otros. Aleluya. Amén. Entonces eso es lo que quiere Dios. Y yo termino con este versículo, no quiero cansarlo más. Y vamos a orar todos juntos. Segunda de Corintios 9, pero se lo voy a leer en la Biblia, lenguaje actual. Segunda de Corintios 9, 10 al 11. Oiga esto, por favor. Dice: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, y también les dará a ustedes todo lo necesario, y hará que cada vez tengan más y más, para que puedan ayudar a otros, al prójimo, quiere decir eso. Versículo 11: los hará ricos para que puedan dar mucho. Esto es para que la obra y su ministerio nunca le falte. Bueno, vamos a orar y después vamos a dar una ofrenda de paz y de gratitud. La mejor de acuerdo a tus posibilidades. No más, sino de acuerdo a tus posibilidades. Claro, vamos a orar con un espíritu de humildad y de arrepentimiento, y vamos a pedir lo que queremos que restituya. Póngase de pie, mi amado siervo de Dios, apóstol, profeta, maestro, evangelista. Mientras tocamos algo hermoso ahí, yo quiero que oremos juntos. Como usted lo sienta ahí, levante sus manos. Quiere que oremos juntos aquí en el altar, hacer esto de un altar, hagámoslo. Todos nos necesitamos. Y como todos nos necesitamos, todos nos apoyamos los unos a los otros. Si quiere venir acá, oremos juntos. Y si no, levante sus manos al Señor y permita que el Señor se glorifique en esta hora. Venga, déjese ministrar por Dios. Padre, mira a tus siervos. Glorifícate en tus siervos, Señor. Muchos de ellos, Padre, están aquí bendecidos, pero también necesitados como tus siervos, Señor. Te pido que te glorifiques. Solo toca algo para el ambiente exacto. Oh, amado Dios, qué honra tener a consiervos tuyos en este lugar, Señor. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Yo bendigo, Dios del cielo, a cada uno de ellos. Y necesito de su bendición también, Señor. Te pido que restituyas lo que tú conoces que ellos quieran que se restituya, Señor. Bendigo esta mesa apostólica que se está gestando. Gracias por hacernos parte de ella, Señor. Mira tus siervos acá. Anhelamos y deseamos que tú, oh Dios del cielo, te glorifiques poderosamente. Bendice en gran manera, Señor, la vida de tus siervos. Gracias por permitirme, Señor, traer una palabra de aliento delante de tu presencia. Glorifícate. Glorifícate en nuestra necesidad, Señor, porque de seguro, de alguna manera, tenemos necesidad, Padre. De alguna manera tenemos necesidad en nuestra alma, en nuestro espíritu. Te pido que fortalezcas de manera poderosa a cada apóstol, profeta, maestro y evangelista y pastor que está acá, Señor. Bendícelo. Llévalo a otra dimensión. Que este no sea un encuentro más, sino que sea el comienzo de un encuentro poderoso, Señor, que se va a desarrollar en el tiempo. Te pido que te glorifiques, que nos confortes.
Señor, yo aliento a tus siervos en este día, porque lo necesitamos. Señor, que una fortaleza especial venga sobre sus vidas. Y que tú, oh Padre Celestial, en esos momentos difíciles de soledad contigo, tú puedas glorificarte, Señor. Restituye la radio, la televisión. Restituye, Señor, la unción fresca. Restituye, oh Padre, el consejo sabio. Señor, que tu gracia sea parte integral de cada ministerio que está aquí delante de tu presencia, Señor. Para que podamos dar el consejo adecuado, justo, certero. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, seamos las columnas en donde la gente pueda sostenerse, Padre. Que seamos Hebrón, Señor. Que seamos hombros para aquellos que lloran, pero que también, Padre, tú te glorifiques a través de tu Espíritu Santo y nos modules. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están acá, desde el primero hasta el último, Señor, y te pido que obres poderosamente y que se restituyan, Señor, aquellas cosas, y como dice tu palabra profética, hasta saciaros. Nunca, amado, nunca será avergonzado mi siervo, dice el Señor. De hoy en adelante tu vida, dice el Señor, será diferente y distinta, porque entrarás a otra dimensión. Yo te he dado muchas cosas, dice el Señor, pero estoy por darte otras que tú no te imaginas. Pero hoy he decidido, dice el Señor, hoy he decidido darte aún cosas mayores. Y a ti que habías pensado que no se podía seguir abiertamente, quiero decirte que sí, dice el Señor, yo te he perdonado. Y debes de seguir adelante, porque yo te he llamado, porque todas las cosas ayudan a bien aquellos que han sido llamados conforme a mi propósito, dice el Señor. Nuevas fuerzas. Oh, gracias, Padre. Glorifícate. Glorifícate. Obra poderosamente. Glorifícate. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, Max. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate. Obra. Obra, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Glorifícate poderosamente en cada uno de tus hijos, de tus siervos. Gracias, Señor. Déjese, ministro. Levante su mano, todos los ministros que están acá. Yo sé que la hora se escapó, pero vengan todos los ministros. Venga Manuel, venga Silvia, Luis, Bariña, Miriam, vengan los hermanos. 5 minutos más. 5 minutos más. Mientras usted está viniendo, te cuento. Sol de Justicia adhiere a la mesa apostólica. Y la Federación Melquisedec, compuesta por muchos ministerios, adhiere a esta mesa. El apóstol que recién se fue de Eclesía también adhiere. Fuego sobre fuego, José Cepá adhiere. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, Natalio adhiere también a la mesa apostólica. Se está poniendo bueno, un tiempo de restitución. Pero vengan todos, vengan todos.